Los falsos modelos de pronunciación son expresiones verbales equivocadas porque destacamos un acento incorrecto. Esto es, damos mayor sonoridad a una sílaba en lugar de otra. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque hay lineamientos académicos que señalan cuál debe ser la pronunciación adecuada. ¿En qué momento nos desviamos de la pronunciación correcta? Pues a veces esto es en el ámbito personal, familiar, pero a veces también es en el ámbito social, abarca comunidades completas de hablantes, incluso países. Una pronunciación como Nobel en lugar de Nobel debe ser erradicada, porque si no lo hacemos terminará pasándonos factura en la escritura. Vamos ahora a trabajar con el archivo denominado falsos modelos de pronunciación. En ellos he reunido, a través de la experiencia, del tiempo, de mi encuentro con otras audiencias, una serie de palabras que suelen traernos problema al momento de pronunciarlas. Notarás que son dos cuadros. El primero de ellos se refiere a falsos modelos de pronunciación en nombres comunes y en nombres propios. Y en cambio, el segundo de los cuadros habla también de falsos modelos de pronunciación, pero en conjugaciones verbales. Por cortesía, me he permitido destacar en negritas aquella sílaba en la que tienes que poner la fuerza de pronunciación, pero aún si no lo hiciera, tú ya tienes las claves para saber en qué sílaba tienes que marcar ese acento. Te advierto que es probable que te encuentres con palabras que tú has estado pronunciando de esa manera, pero no pasa nada, lo único que tienes que hacer es ser consciente de que hay que eliminar esa pronunciación, cambiarla por una pronunciación correcta, porque en cuanto tú empieces a pronunciar bien la palabra, tendrás ya la materia prima para escribirla igualmente correcta. Trabajemos con la primera tabla, con la de nombres comunes y nombres propios. No me voy a detener en todas las palabras, voy a hacer algunos comentarios nada más sobre algunas de ellas. Finalmente tú tienes el material y lo puedes consultar. Te voy a pedir que con toda honestidad vayas señalando, quizá con algún marcador, algún color llamativo, aquellas palabras en las que, en efecto, tú estás teniendo problemas al pronunciarlas. Tienes que ser consciente de ello porque solamente así podrás cambiar la pronunciación errónea por una correcta y entonces terminar escribiendo correctamente estas palabras. Estas tablas tienen dos columnas. La columna de la izquierda corresponde a pronunciaciones correctas y la de la derecha a pronunciaciones incorrectas que hay que erradicar. Desde luego las listas podrían ser larguísimas, pero lo que yo he hecho es observar el comportamiento de un grupo de hablantes que tiene una formación académica o cultural privilegiada y que realmente se trata de casos aislados de pronunciaciones erróneas. Así que puede haber más, pero a mí me parece que esta selección es buena para empezar a depurar modelos de pronunciación. Veamos la primera columna de este primer cuadro de nombres comunes y nombres propios. Ahí te encuentras precisamente la palabra Nobel y enfrente de ella está con tilde en la O y eso te indica que decir Nobel y por supuesto escribir Nobel sería un error. Pero veamos otras. Observa la palabra carácter. Evidentemente en la primera columna carácter tiene una tilde y ya te estoy señalando que es la pronunciación pero también la escritura correcta. Ahora bien, su plural observa que no tiene tilde, por tanto, como buena palabra del grupo del 7, el plural de carácter es caracteres. Hasta ahí creo que vamos bien, pero si te fijas en la columna de la derecha, la primera palabra aparece sin tilde. Si aparece sin tilde es que pertenece al grupo de la X y su pronunciación sería carácter. No sé si coincidas conmigo que la palabra carácter constantemente se oye por ahí, pues déjame decirte que no existe, que es incorrecta, que la opción correcta es carácter con su plural caracteres. Veamos otros ejemplos. Columna izquierda, lo correcto es decir y escribir dúctil y de ninguna manera dúctil. Tienes ahí también los plurales para que enriquezcas tu experiencia. Lo correcto es decir y escribir espécimen y no sin tilde, porque sin tilde diría espécimen. Quizá te suene también esa palabra. Si te suena o la has pronunciado, acuérdate, es muy importante erradicar esa pronunciación, porque si tú dices espécimen y luego aplicas la escalera del método, vas a llegar a la conclusión de que es correcta la palabra sin tilde, pero es porque estás haciendo una falsa comparación. Necesitas decir espécimen, porque entonces después del análisis te vas a dar cuenta de que es fundamental la tilde. Quizá esta palabra es difícil porque se asocia con un plural. Resulta que el plural sí tiene su fuerza en la I,
Por tanto, singular es espécimen y plural es especímenes. Encontramos también la palabra estadio, que aparentemente no tendría por qué tener dificultades en la pronunciación, pero mucha atención porque entre paréntesis especificó que su significado es etapa. Entonces, no me refiero al estadio de fútbol, me refiero al estadio como etapa, como cuando decimos el proyecto tiene 5 estadios o estamos trabajando en el tercero de los estadios. Si observas ahora la columna de la derecha, ahí tiene una tilde y dice estadio, que es bastante frecuente escuchar. En tal estadio, erradica esa pronunciación. No es correcta, es estadio. Lo correcto también es decir hábitat y no habitat, es decir intervalo y no intervalo, como se escucha con bastante frecuencia. Lo correcto es decir libido y no líbido. Y observa también que es con B. Se refiere la palabra al impulso sexual, según Freud. Después, no nada más es el premio Nobel que habíamos comentado, porque ese es con B. Si la palabra se escribe con V y es con minúscula, Nobel significa nuevo, novato, ¿sí? Entonces, un escritor Nobel, por ejemplo, es un escritor principiante. No existe Nobel. La correcta pronunciación es océano y no océano. Se dice panel y no panel. Entonces, fíjate, esto es bastante frecuente, por ejemplo, en el español de México. Se escucha muchísimo panel. Si la persona dice panel, panel, panel y le hace el análisis a la palabra, notarás que separarás en sílabas, panel, 2 sílabas, clasificarás L, grupo de la X, leerás al natural, dice panel, y en este momento es fundamental que sepas que eso es lo correcto, porque entonces no pondrás tilde. Lo correcto es decir penalti y no penalty, régimen, no régimen, sutil y no sutil, táctil y no táctil, y la letra se llama V y no V. En este ejemplo que ahora te presento tenemos precisamente la manifestación gráfica de un error que se da en la pronunciación. Aquí vemos una tilde en la A y por tanto ahí dice paneles, pero si comentamos que lo correcto es decir panel, pues desde luego esa tilde sobra y no nada más sobra, sino que tendría que pronunciarse paneles.